continuación, Hablemos en Off. Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos, es 24 de abril del año 2024. Junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna. Muy buenos días. Consuelo, Nicolás, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Tú tenías algún... Qué bueno. ¿Tú tenías un quería punto hacer una de partida? Sí, quería hacer una... ¿cómo se dice? ¿Hora de incidentes? Muy bien. No, una mención cortita. A propósito, me escribió una radio escucha de la comunidad judía a propósito de una precisión con el cargo de Raquel Martí, que es la entrevista que tuvimos ayer en relación a la situación en Palestina y como vocera o representante. Y eso es lo que quiero aclarar exactamente de la UNRWA, ¿verdad? Que es la agencia de Naciones Unidas que trabaja con los refugiados palestinos en Medio Oriente. Y lo mencionamos, pero creo que no fuimos lo suficientemente claros o explícitos, no lo tocamos en la entrevista, que Raquel Martí dirige UNRWA España, que es UNRWA, el Comité Español, ¿ya? UNRWA, y lo pueden ver en la página web de la organización, se financia con donaciones de los países, no es... pero son donaciones voluntarias, no viene desde el Fondo Común de Naciones Unidas, sino que los países donan. Y además hay 2 países donde hay ONGs que trabajan, llevan el nombre de UNRWA, llevan el nombre de un comité, ya es el Comité de España y es el Comité de Estados Unidos, ya. Y lo que hacen en el marco de la difusión, de la recolección de fondos en esos países, son como ONGs asociadas o ONGs de apoyo, ya estos comités a la labor de UNRWA y tienen relaciones con los medios, tienen relaciones con las empresas, con la sociedad civil, etcétera, etcétera. No exactamente en nombre de UNRWA, pero asociados, ya, y en apoyo de UNRWA, y es algo que la Agencia de Naciones Unidas respalda. Entonces quería aclarar que Raquel Martí no es trabajadora de UNRWA directamente, no es como una vocera oficial en ese sentido, sino que es la directora ejecutiva hace muchos años del Comité Español de UNRWA. Muy bien. Eso. Sí. Creo que era importante hacer como la precisión, la sí, sutileza. Sí, pero ella ayer varias veces habló de nosotros, somos organismo de Naciones Unidas, y ella, más allá de lo que hayamos aclarado o no aclarado nosotros, ella asumió un rol bastante claro como miembro, y comparó su labor de ella personal, de nosotros en UNRWA, con la UNICEF, con todas las organizaciones de Naciones Unidas, digamos. Eso para aclararlo, o sea, intentamos, yo creo que nosotros lo planteamos de cierta forma. Yo no sabía exactamente lo que significaba ser del Comité de España. Yo tampoco. Hago la aclaración buena, porque sí. Quizá yo podría haber sido... yo en lo personal hablo por mí, explícita desde dónde venía la vocería, que es asociada y es respaldada por la Agencia de Naciones Unidas, pero que no es lo mismo que decir que ella era una trabajadora. De hecho, yo me quedé con la sensación de que era miembro de Naciones Unidas, funcionaria de Naciones Unidas. Yo no con la sensación, con la convicción. Por eso. 809. Por eso. El día domingo, aquí les voy a confesar una
Sí, les voy a confesar que en la lectura personal del día domingo de los diarios, un reportaje de José Miguel Wilson de La Tercera sobre las reformas políticas me llamó mucho la atención. Por eso cuando uno lee cualquier reportaje te queda la sensación de que, ups, qué curioso esto, pero era un detalle, la verdad, en la crónica hay un buen reportaje largo sobre las reformas políticas y tenía que ver con, básicamente, la idea de que el presidente que el presidente tenía suspicacias sobre las reformas políticas que se estaban llevando adelante en las conversaciones, porque, y que en el equipo político había algunos también, en que esto iba a beneficiar más a un sector que a otro. Yo dije, es una interpretación libre, pero me parecía curiosa porque no tiene que ver con el espíritu, ¿no es cierto?, de largo plazo, de unidad, de confluencia de intereses para todos. Es raro pensar que una buena reforma esté pensada para beneficiar a unos y a otros. Sería difícil de encontrar acuerdo. Entonces, me llamó mucho la atención y me quedó como cuando uno sumaba en el colegio en la reserva. Y con lo que dijo el presidente ayer, me volvió rápidamente a la memoria y digo, bueno, esto parece que algo hay ahí. Algo hay, no sé para dónde, no sé cuál es la intención real, pero es un tema del cual tengo la sensación de que hay algunas conversaciones subterráneas o algunas ideas encontradas en intereses. Te leo la cuña exacta del presidente para que te pueda servir para la análisis de ayer. Me declaro de acuerdo en que el sistema político requiere cambios. Comillas, hay varias propuestas sobre la mesa que pueden ser interesantes y hay también un hecho que me parece importante constatar. Hoy día la falta de consenso no se da exclusivamente por la fragmentación. Si no hubiera esa fragmentación con las posiciones que hoy día se han manifestado en el Congreso, probablemente tampoco habría consenso. Entonces pensar que solo eliminando ese problema mágicamente se consiguen los consensos, creo que también es subestimar el problema. Lo primero, sacar de la ecuación rápidamente esa frase final donde dice, el sacar de la fragmentación solo es como la pócima mágica, sacar la fragmentación para arreglar los problemas. Tiene toda la razón. Toda la razón. O sea, nunca una solución o una medida. No existen las balas de plata. Acordémonos nomás lo que, como algunos decían que el término del binominal iba a solucionar todos los problemas. Y no fue así. El voto voluntario. El voto iba a arreglar hasta el calentamiento global, digamos. Pero lo curioso es que el presidente, y vamos al meollo del problema, para ver qué piensan ustedes, porque el meollo de lo que propone el presidente, pese a que está de acuerdo, pese a que he tenido emisarios en las mesas de conversación, me consta y lo he reporteado además bastante, porque este tema me interesa, donde con mucho entusiasmo muchos emisarios del presidente y miembros del oficialismo, del Frente Amplio, están en la mesa para llevar adelante reformas políticas, y hay bastantes consensos en varios temas, no en todos necesariamente, ni en toda la gradualidad ni en la intensidad, pero en varios temas, y en el diagnóstico sí que lo hay de todo el arco político. Es curiosa la propuesta del presidente de decir, en esto que estamos de acuerdo, no lo vamos a avanzar si es que no avanzamos en estas otras reformas que no están ligadas, porque no tiene que ver con financiamiento. Claro. Si es que no la sacamos adelante. Es decir, si no sacamos provisional y no sacamos o no avanzamos en materia de impositiva, no avanzamos o de alguna manera se condiciona al avance en las reformas políticas. Me llama la atención, me sorprende por qué los une. ¿Cuál es la apuesta? ¿Ya no le interesa al gobierno? ¿Ya no le interesa al presidente Boric avanzar en esto? ¿Tiene la convicción de que ellos no van a ser gobierno el próximo? Entonces, ¿no van a ser ellos los principales víctimas de esta inestabilidad que se produce al momento de las votaciones en los proyectos de la Cámara de Diputados? Como una de las soluciones. Y llama muchísimo la atención. O quiere forzar a su oposición a la derecha, pensando que es la derecha la más interesada en sacar adelante las reformas políticas, cuando yo pensaba que eran todos. Me perdí y bueno, y abre una discusión amplia aquí. Pues, ¿Y por qué sería la derecha, por qué estaría en teoría la derecha más interesada? Mira, hay dos hipótesis. ¿Cuál sería la lógica detrás de esa suposición? Hay que buscarla, ¿no es cierto? Hay que buscarla. Sí. Hipótesis no probadas, pero una me plantea. Por ejemplo, el Frente Amplio ha tenido, las últimas semanas o mes, ha tenido una evolución muy favorable, mucho más favorable de la que ellos pensaron, de unir a los partidos.
de unir los partidos. Pensaron que esta fragmentación les ha salido más fácil incentivar a los partidos más chicos del Frente Amplio a juntarse al Frente Amplio de lo que pensaron. Entonces, esa es una hipótesis. Es decir, parece que esta fragmentación se puede solucionar de otra manera. Parece que ya no es tan urgente terminar con la fragmentación que el propio Frente Amplio tenía y sufría. Esa es una hipótesis. A ver, yo tengo una sensación un poco distinta. No sé, perdón, Consuelo, termina tú porque tú hiciste una pregunta y vas a opinar, después me meto yo. Orégano no está de acuerdo en todo caso. ¿Eh? No, Orégano está en contra. No, vuelvo al tiro, ¿ya? No, déjalo, si forma parte de Nico, lee el chat, perdona, lee el chat. Es que tengo que bajar un minuto. Esto es lo casero. Bueno, ok, lo leeré. Ya, y esa es una alternativa. La otra alternativa, Nicolás, puede ser es que el presidente sí le interese mucho, pero vea que para su oposición es muy importante, es muy urgente, porque acuérdate que lo más esperable estadísticamente, y si seguimos la experiencia de Latinoamérica y de los últimos gobiernos de Chile, es que ganan las oposiciones. Al ganar las oposiciones, lo más probable es que sea la que está hoy día en la oposición del gobierno y la que sufra con mayor intensidad la dispersión de votos. Lo que pasa, Matías, tengo así. O sea, a ver, ¿cuál es la respuesta fácil? ¿Por qué el gobierno no estaría tan entusiasmado? Porque, ojo, uno, el presidente piensa legítimamente y tiene toda la razón que no hay soluciones mágicas. Dos, porque el próximo gobierno va a ser de la oposición, entonces como va a ser de la oposición, entonces que se arreglen ellos. No me meto yo. Pero yo, volví. Yo tengo un punto distinto. Yo tengo un punto distinto a eso. Yo creo que el Frente Amplio ha demostrado, y no sé si son ellos solos, si tienen asesoría, qué tiene que ver el Partido Comunista, pero ojo, primero, yo me remitiría a las declaraciones del fin de semana de Camila Vallejo, cuando dice, no, ustedes estaban equivocados, nosotros no veníamos a refundar el país, nosotros veníamos primero a ordenarlo, después a volver a crecer y después a transformar. Eso, estábamos todos equivocados, pero súper bueno. Y algo así dijo también Camilo Escalona. Entonces yo creo que hay una hoja de ruta ahí instalada, por un lado. Por otro lado, ¿las reformas políticas les convienen? ¿Cuál es hoy día probablemente el partido más grande de Chile? El Frente Amplio. Porque lograron, el número parlamentario, un montón de cosas, porque lograron juntar, porque ellos están siendo absolutamente previsores respecto al futuro. Saben que viene un cambio del sistema político, la fragmentación los tenía muy complicados, las democracias vivas son más probables de ocurrir en pequeñas montoneras que en partidos grandes y organizados, y ellos están yendo, los primeros, pioneros, visionarios, están yendo a armar un partido político que va a ser probablemente el partido político más grande de Chile, el Frente Amplio como partido. Entonces, lógicamente que en esa lógica también está el decir, bueno, si nosotros nos estamos organizando es porque estamos convencidos que va a cambiar el sistema político, antes o después. Pero lo segundo es que, dado los errores de la oposición, dado el tiempo que está pasando, ese blanco móvil que era pensemos en la subsiguiente elección, desaparece. Hoy día, y creo que no están equivocados en su análisis, el Frente Amplio y la izquierda, más el Frente Amplio que la izquierda, ve posible un segundo gobierno de la coalición actual. Hoy día no es imposible. Con los errores de la derecha. Con los errores de la derecha es... Claro. Y además... El síntoma es muy claro. Te agrego un buen precio del cobre, te agrego una disciplina fiscal discutible en algunos aspectos, pero que existe. Entonces, la verdad es que en el fondo del escenario hay una luz al fondo del túnel. Y eso reorganiza todo. Y yo tengo la sensación... Y de hecho, en este pseudo-off del presidente, que no fue off, sino que era on. No hablan off. No hablan off, dijo. Cuando habla de sus sucesores. Y él mismo dice, si hay una posibilidad. Y menciona al alcalde Bodanovich, menciona a Winter, Toá, Jara y Vallejo. Jara y Vallejo. Y entiendo que menciona también a la niña Antman. Bodanovich, Antman. Sí, Bodanovich lo dijimos, él fue el primero. Tomás. A Tomás Bodanovich y a la alcaldesa Valdivia. Entonces, hay ahí entonces, están viendo. Y yo creo, en ese sentido, a partir de todo esto, que Boric les echa a perder la estrategia cuando pone la discusión de las reformas por delante y básicamente las condiciona. Porque el tema era perfecto, ¿sabe? Que, mire, nosotros no es que no hayamos hecho la reforma, es que no pudimos. Déjenos
denos la oportunidad de hacerla, denos las mayorías suficientes. Entonces yo creo que en ese sentido Boric o se equivoca, o se entusiasmó, o piensa distinto que quienes hoy día están armando esta idea que tiene como objetivo mantenerse en la moneda, y que hoy día no es un objetivo en lo más mínimo imposible. No sé. A ver, creo que a lo largo, en las idas y venidas de la discusión sobre la reforma política, aparece hace 800 millones de años, pero fue en diciembre el último plebiscito constitucional, ¿verdad? Y ahí se planteaban muchas de estas propuestas, quedaron en el olvido con el rechazo de ese proyecto. Y si uno revisa para atrás, desde diferentes partidos políticos se han subido y bajado. Son más bien personas que están en la segunda fila, personas que están en los centros de estudio, mayoritariamente, ¿verdad?, de los partidos políticos, los que impulsan esto. Y parecían en las últimas semanas al menos haber una apertura. Me encontré ahora hace un ratito con una entrevista del ministro Elizalde en diciembre, donde decía, bueno, sí, nos abrimos, pero no es prioridad, que es lo que subraya el presidente. Pero las palabras del presidente tienen otro peso, ¿verdad? Cuando a comienzos de la semana los partidos políticos habían tenido una reunión, los partidos de gobierno, diciendo que vamos a hacer consultas internas, en qué cosas podemos acordar, cómo podemos impulsar esto. Había una reunión también de la nueva mesa del Senado con la ministra Toá, donde se trataron estos asuntos, no solo terminar de despachar la agenda de seguridad que había iniciado el presidente anterior, el senador Coloma, en que en alguna medida la hereda, entre comillas, el nuevo presidente del Senado, García Ruminó, sino que también impulsar las reformas políticas. Y el presidente, claro, dice, bueno, estas son cosas de los partidos, no necesitan que las presente el gobierno. Eso es verdad, pero si el gobierno dice... No solo nos dice no son prioritarias porque nuestras prioridades o las prioridades de la ciudadanía, evidentemente que las prioridades de la ciudadanía son otras, pero hay maneras de encauzar estas discusiones. Si ven que en el Congreso solo se habla de reformas políticas, evidentemente que van a decir que no se están preocupando de las cosas que son relevantes para la ciudadanía, pero se puede caminar y mascar chicle. Totalmente. Y si el presidente, con el peso de sus palabras, dice que esto no es una prioridad y que no es una bala de plata porque no soluciona el problema de los consensos, creo que él con sus declaraciones no está ayudando tampoco a alcanzar esos consensos. Y además, ¿cuál es el problema? ¿Que le das mucho poder a los partidos políticos y que no son populares? ¿O porque una de las reformas es que los parlamentarios que se salen del partido perdieran eventualmente el escaño? Antidíscolos, límite del 5%. Antidíscolos, límite del 5%. Antipartidos muy chicos. Claro, o sea, antidíscolos, el límite del 5%, y número de representantes por región, digamos, por circunscripción. Aumento de circunscripciones, número de parlamentarios. Esa probablemente es más contenciosa. Pero era la que quedó en la propuesta rechazada. Capítulo sobre el cual nadie se atrevió nunca a decir que estaba en contra, pero que... Pero la pregunta es que... Pero que en el fondo sí. ¿El presidente perdió convicción? ¿El presidente siente que cambió el cuadro y que ya no es tan relevante? ¿O el presidente sigue pensando lo mismo, pero está haciendo una negociación a puertas abiertas, una suerte de bluff, decir, bueno, entonces no lo hacemos? Entonces no lo hacemos y lo condicionamos. Pero lo curioso es que en lo conceptual el presidente entiende perfectamente, y eso es lo que llama la atención, por qué se expone a esto. Entiende que, uno, no están vinculados, porque es distinto que tú digas, la PGU está vinculada a una reforma tributaria, sí puede serlo, no es descabellado. La reforma a las pensiones está vinculado a la reforma tributaria, sí, puede estar vinculada. Una y otra, ¿no? Son una y una, claro, no cada ninguna. Pero las reformas políticas y la reforma previsional, ¿qué tienen que ver? Lo único que tienen que ver es que tú quieres hacer un pasando y pasando en la política, pasando y pasando en la votación. Ah, sí, ustedes no me quieren dejar pasar esto, entonces yo no les dejo pasar esto otro. Pero si esto no es que se los deje pasar la oposición, si en esto teníamos un acuerdo muy avanzado, tenía emisarios participando de las reuniones. Entonces, el presidente, ¿por qué pone en riesgo algo que llama a la concordia, que tiene acuerdo más o menos transversal, que todos están, todos acuerdan a que es importante? ¿Por qué lo pone en el congelador a cambio de algo que sabe que los otros, legítimamente, encuentran mala
técnicamente la reforma. Así como ellos encontraban mala cuando estaban en la oposición las reformas en materia de seguridad y las votaron en contra. Si nadie está obligado a votar a favor o que te guste o suscribas una reforma que la encuentras ideológicamente y técnicamente mala. De eso se trata, que los distintos parlamentarios pongan las distintas visiones en la discusión y en el debate. Entonces, mezcla peras con manzanas. Uno no sabe si es para presionar para que le saquen adelante las reformas tributarias y previsional, o sencillamente porque perdió interés y cree que ahora no son importantes las políticas. Llamativo. O un poco de todo. ¿Y cuánto presiona a sus parlamentarios el presidente, que es el líder? Pero yo te insisto, hay un cambio estratégico profundo, y ese cambio estratégico profundo tiene que ver, yo tengo, no sé si, y ojo, no sé si será suscrito por el presidente, no será suscrito por el presidente. Yo creo que tiene, que hay un círculo más duro detrás que está en esta lógica. Te digo, te los invito a escuchar, fue en el programa Mesa Central, en que ella, y lo hice con mucha tranquilidad, y si uno lee la entrevista de Camilo Escalona el fin de semana, también dice exactamente lo mismo. Nosotros vinimos a arreglar el desastre que dejó Piñera. Ahora que arreglamos el desastre de Piñera, vamos a empezar a crecer y después vamos a transformar. O sea, y esto es básicamente lógico, que tiene que ver con que el cambio de planes se debió haber dado junto con la derrota constitucional. Se demoraron un año en darse cuenta, pero lo están haciendo, y creo que están demostrando gran audacia y astucia política quienes están detrás de esta estrategia. 8:26. Cuando tiene la herramienta, cuando se lo proponen, cuando hay intereses y cuando todo opera hacia el mismo lado, las cosas funcionan. Me refiero al trabajo de la Fiscalía, de las policías, y lo que vimos ayer, ¿es cierto?, con la detención de uno de los sospechosos más importantes del asesinato del carabinero Emanuel Sánchez, que ocurrió hace aproximadamente, 10 días, 15 días. Esta captura que se produce en Colombia de este ciudadano venezolano en Popayán, que uno puede dar un nombre, pero con el riesgo de equivocarse muy alto, no porque no tenga el nombre a la mano, sino que no sabe qué nombre usa, de todas las identidades que tiene y toda la colección de documentos de identidad que tiene. Tiene 3 carnets chilenos, un carnet colombiano, un carnet venezolano. La verdad que es un coleccionista. O sea, tipo. Entró y salió cuando quiso y como quiso, después de matar aparentemente a un carabinero. Y cruzó, piensa tú, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. O sea, a ver, ¿quién se la hace? O sea, pero en el fondo cruzaste 5 países con alerta roja, con alerta roja Interpol. Es de la vulnerabilidad, de los problemas de frontera que tenemos en todo el continente. No, y también yo creo, Matías, puedo estar exagerando, pero yo creo también que cuando se habla de esta transnacional del crimen, el gallo tenía dónde llegar en cada uno de esos lugares. Tenía redes de apoyo en cada uno de esos lugares. Para moverse así de rápido. Y teóricamente, sí, que lo que me impresiona es que toda esta capacidad, un simple ladrón de celulares. No. O sea, pues este cayó salieron a cazar esa noche. Salieron a cazar, salieron a robar, a jalar celulares. Claro, y terminó. Hay que tener ojo que cuando se roba celulares no es tanto robarse el objeto, sino los datos, poder acceder, si es que tienes, no sé, cosas activas de cuenta. Es como despostar un animal. No es solo vender no es vender el aparato solamente. Tal cual. Pero hay una red de apoyo, la misma red de apoyo que lo echó al agua. Pero espérate. Porque te obliga a ir conectados, y a él lo siguieron. Por la red, claro. Por la caída, bueno, habrá que ver si es verdad o no, porque solo lo que hemos leído en la prensa, o yo por lo menos, que cae por las redes sociales de su pareja con la que y por su celular, ¿verdad? Y por un celular con que andaba, que lo detectaron en Ecuador. Así que claro, y porque la pareja se iba conectando también por Facebook en su cuenta de redes sociales. Entonces, tal cual. Sí. Pero la capacidad de salir del país sin que nadie lo notara y entrar a otros y salir, y pasó por 4 o 5 países, habla de una red que está muy bien aceitada en todas partes. Y bueno, pero también miremos la mitad del vaso lleno, es como la Fiscalía y la policía tuvo la capacidad, la habilidad de seguirlo y rápidamente de actuar y poder tenerlo en una de esas con extradición, no con expulsión, con extradición, porque me explicaba un experto ayer de la Fiscalía que expulsión sería que lo expulsan a su país, no lo expulsan a un tercer país. Sí. Oye, me escribe alguien a propósito del tema, un poco lo que comentaba la Consuelo, de los celulares. Me dice que ojo,
hoy día con todo el tema del bloqueo y toda esta historia, el celular probablemente termina vendido en Montenegro o en Serbia o en Alemania, digamos. Entonces, son bastante más transnacionales de lo que se imagina, inclusive los que roban celulares, porque son un producto de exportación no tradicional chileno, digamos. Y como Chile tiene, me lo corta también esta persona que entiende mucho el tema, muy buena. Chile es un buen lugar para robar celulares de alta gama, porque como tiene buen 4K, bueno, en fin, tiene una 4G, es que el 4K todavía no llega. Claro, pero 4G, entonces son celulares de alta gama, y 5G. 5G me aclara Ramón, tiene toda razón. Yo como uso teléfonos viejos no lo tengo claro. El teléfono de almeja usáis. Claro, tú. entonces casi. Entonces el punto es que no es mala idea. Claro, no es mala idea. Sí, pues no atrae a nadie. El punto así es nadie que, y así nadie te traquea, el algoritmo no te consume. Eso sí. Y bueno, eso es. Entonces, pues también me dice, sí, son simples rateros de celulares. No. Probablemente el que salió a jalar, sí. El que está dando la protección y todo lo demás, no, porque hay todo un sistema de comercialización que, insisto, me dice, mira, esos celulares, ninguno se vende, ni siquiera en Latinoamérica. Pero en 2 días, por el tema de los bloqueos. Nico Consuelo, en 2 días, 2 golpes de la justicia, del Estado de Derecho, voy a decirlo, de las instituciones. Yaitula anteayer, con todo el peso de la justicia, de la justicia que opera. ¿Por cuánto tiempo Yaitula sí decía lo que quería? Amenazaba a los presidentes de la República dando entrevistas. Hoy día está condenado por 5 delitos. Al día siguiente, eso es que los tribunales de justicia, aunque nosotros no queramos decirlo porque es políticamente incorrecto, sí funcionan. O sea, se impone el Estado de Derecho, se impone la institucionalidad. Ayer, Fiscalía, tribunales, policías logran en 10 días. Tenemos a los 5 ocupantes de ese auto, de los cuales salieron los 14 disparos que mataron al teniente Manuel Sánchez, detenidos. Incluso uno que se había fugado se detiene y está, ojalá pronto, su regreso a Chile, aunque son de otro país, son venezolanos. Entonces, yo creo que pararme un segundo en que hay cosas que sí funcionan y funcionan bien, y que son 2 noticias creo muy esperanzadoras, de que el delito no queda siempre y todas las veces impune. 8 de la mañana con 31 minutos. Quería que comentáramos un minutito lo que se aprobó ayer en el Congreso de los Estados Unidos, una ley súper dificultosa, que es la que entrega fondos a Ucrania, ¿ya? Y no solo a Ucrania, sino que también a Israel y a Taiwán. Son casi 61 billones de dólares para Ucrania, 26 billones y medio para Israel y algo más de 8 billones de dólares a Taiwán, la región Indo-Pacífico, ya. Así lo llaman de una manera más sutil. ¿Verdad? Así que un paquete en total de 95,3 billones de dólares. Esto obviamente costó mucho aprobarlo el presidente Biden porque tenía oposición de los republicanos más duros para seguir apoyando a Ucrania en la guerra, ¿verdad? Con el expresidente Donald Trump, que está con todos sus problemas legales. Además, hoy día hay suspensión del juicio, los miércoles para esa corte, pero que sabemos cuál es la posición que tiene respecto de que Estados Unidos está involucrado en este tipo de conflictos y la posición que tiene con respecto a Rusia. Así que le costaba mucho aprobar platas para Ucrania, pero también le estaba costando aprobar platas para Israel, ¿verdad? Por la situación de los derechos humanos y con el ala más izquierda del Partido Demócrata muy preocupado por la situación en Gaza. Y así que es muy relevante que esta ley haya logrado aprobarse. En términos de Ucrania, no es seguro que esto se traduzca de inmediato en que llegue artillería, que es lo que más necesitan. Lo que pide Zelensky, ¿no? Necesitan muchas cosas, en realidad. Piden una serie de cosas, pero no es seguro que eso se le pueda entregar porque
hay un asunto, casi todo esto va a industria, es loco eso si uno lo piensa, casi todo esto va a industria de armamento dentro de los Estados Unidos, ya, para producir armamento que luego, entre comillas, le donas a Ucrania, pero es un boost muy importante para la fábrica, para la industria de la defensa en los Estados Unidos, pero tienen que reemplazar la cantidad de artillería, por ejemplo, que se ha gastado. Entonces, no es llegar y entregarle mañana todo el material que está pidiendo Ucrania. Pero quería hacer como un detallito sobre uno de los temas que permitió que se aprobara la ley, que es lo de TikTok. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, porque en la ley sobre el financiamiento y el apoyo financiero para Ucrania, Israel y Taiwán, viene la obligación de la venta de TikTok, ¿ya? Esto lo viene tratando de hacer Donald Trump desde el año 2020, pero como órdenes ejecutivas no le había resultado. Es algo, prohibiciones de uso que se han tratado de implantar en diferentes estados, y que el sistema judicial lo rechaza porque plantean que es un problema para la libertad de expresión, ya que es un límite a la primera enmienda, la libertad de expresión, no para la empresa, sino para los usuarios de TikTok, ya, si es que los obligan a cambiar de proveedor de red social o que hay un nuevo dueño, que cambiarían las políticas editoriales. Y esto evidentemente que tiene que ver con la seguridad. Ya es una empresa privada, ByteDance, que tiene TikTok, que por lo demás cuesta miles de millones de dólares, hablando de billones, no está claro quién la pudiera comprar, y se supone que ByteDance la tiene que vender, ¿ya? Y hay diferentes problemas con esta historia. Uno, que probablemente no se consiga porque van a haber muchas peleas judiciales, ya muchos recursos que se van a presentar para que esto no ocurra. Dos, que hay inversionistas de Estados Unidos que tienen plata en ByteDance, porque es una empresa privada en China, pero que tiene acceso a la data de cientos de millones de usuarios en los Estados Unidos, y esa es la preocupación, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el gobierno chino en un minuto interviene, ByteDance, y tiene el acceso a todos esos datos de los estadounidenses que están en la aplicación? ¿Ya? Así que nuevamente la relación con China y los Estados Unidos se pone, y la relación comercial y relación de seguridad se pone arriba de la mesa, además en un año de elecciones. Y lo último que quería agregar es que en estas complicaciones de la tecnología, tú dices, bueno, venden TikTok. Ya, bueno, imaginemos que alguien lo compra de partida, lo que no está tan claro. Pero ¿qué pasa con el software con el cual funciona TikTok? Porque eso no es de TikTok, sino que es de ByteDance, y ByteDance está en China. La empresa madre es la dueña del software que hace las recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es una exportación que el gobierno chino podría frenar, ¿ya? Porque aunque la empresa sea privada, sí puede poner restricciones a qué productos se exportan desde China y a qué países. Entonces, incluso en la hipotética situación que la empresa se vendiera, ¿quién la va a querer comprar si eventualmente no vas a tener acceso al algoritmo, que es lo que hace funcionar la aplicación? Es raro igual. Nada, ¿no? Es simple, ¿no? No me había metido en ese tema. Bueno, al final, no sé, esto es politics, pero y probablemente va a estar ahí en tribunales ad eternum, pero es algo que tuvo que firmar Biden, o sea, que tuvo que aceptar de incluir en esta ley para poder sacar las platas que estaba pidiendo para apoyar a Ucrania y a Israel. 8 de la mañana con 37 minutos. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca, te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Para las empresas, la seguridad... Perdón, Consuelo, perdón. En la Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. A través de convenios con más de 370 universidades en el mundo, fomenta la cooperación científica y docente y la movilidad de sus estudiantes. Para las empresas, la seguridad es un tema. Contrata la protección inteligente Securitas. Hazlo desde 2,7 UF mensuales, porque empresa segura, empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad. Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. ¿La Alemana en Plaza Egaña? Sí, el Centro Médico Plaza Egaña, Clínica Alemana, tiene imágenes, laboratorio clínico y consultas médicas en más de 20 especialidades. Agenda tu hora, hazlo en clínicaalemana.cl. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. En Duna, el astrofísico inglés Stephen Hawking. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo. ¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante? ¿El gerente general? No. ¿El personal? No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. En Mita Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl. En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. ¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en LATAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. upago.cl, tus cobros en línea. ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
La cuenta más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagándote 7% de interés anual. Definitivamente es la cuenta vista, nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl. La cuenta que te paga más intereses. En Mita se concentran de lleno en abril, mes ideal para darse un par de vueltas o 1000. Prepara tus maletas y arrienda hoy mismo tu auto en Mita Rentacar, la empresa líder en el mercado de rentacar en Chile. Descubre más en mita.cl. Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en LATAM en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. 8 de la mañana con 44 minutos, hablamos en off en Radio Duna, y ayer en un informe que entregó al Congreso, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que de la existencia de una suerte, ellos lo definen como prolongado, o la prolongación del estrés fiscal. Dice que las finanzas públicas en Chile están muy estrechas y que lo que ya en alguna oportunidad hemos conversado con nuestro entrevistado, es complejo porque el problema no es tanto si las cosas están bien, el problema es si las cosas se ponen mal. Si hay alguna crisis externa, una nueva pandemia o algo por el estilo, ya estamos en una situación mucho más desmedrada. Conversamos con nuestro amigo y miembro del Consejo Fiscal Autónomo, Aldo Lema. Aldo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Aldo. Buen día, Nicolás. Buen día, Consuelo. Buen día, Matías, a la audiencia también. Hola, hola. Es el resumen de lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo. Dice muchas más cosas, pero ese es el punto del cual tenemos que preocuparnos. Bueno, efectivamente hay varias preocupaciones, digamos, que ha planteado el Consejo Fiscal Autónomo. Definimos esta situación de estrés fiscal como una relacionada con, si se quieren cumplir las metas que están planteadas para los próximos años. Obviamente eso exige una mejora sensible en los ingresos fiscales, o una trayectoria del gasto durante los próximos años que sea, diríamos, muy moderada, muy por debajo del crecimiento tendencial, casi estancada. Chile ha tenido un aumento de deuda significativa durante los últimos años, y eso se ha reflejado en el hecho, sobre todo, que hoy las holguras disponibles hacia el futuro, sobre todo en escenarios adversos, como ustedes mencionaban, son claramente escasas. Y en la medida que avanzan los años en el ciclo global, por ejemplo, hay una probabilidad cada vez más alta de que tengamos una crisis mundial. Típicamente esto suele ocurrir después de 7, 8 años, cuando los ciclos maduran. También el otro gran riesgo es que emerjan nuevas necesidades de gastos, como han emergido en el último tiempo, en los últimos años, y eso hoy, en la esencia, significa que se incumplirían varias de las metas que están planteadas, sobre todo el de la deuda prudente, el nivel prudente de deuda en 45% del producto. Aldo, y esto, para los que no entendemos de estos asuntos, es, o los gobiernos gastan menos con lo que hay, o recaudan más. O recaudan más. Y ¿cómo recaudar más? Y además, ¿cómo hace uno para querer ganar un gobierno en una próxima elección o sucesiva, lo que sea, si no es prometiendo cosas? Bueno, ese es un tema nuevo que plantea el Consejo Fiscal en esta oportunidad. Justamente el hecho de que este no es un problema de un sector político, sino que es un tema transversal, gobierne quien gobierne, y de hecho en las últimas 2 administraciones ha ocurrido, y probablemente va a volver a ocurrir en la próxima administración, sea del signo político que sea. De modo que un llamado que estamos haciendo, digamos, es justamente a pensar el tema más como política de Estado, la responsabilidad fiscal como tema transversal,
y la necesidad de un consenso amplio, un consenso político amplio que obviamente genere esos recursos más permanentes que permitan reducir el déficit. El problema, Consuelo, de Chile lo podríamos más o menos resumir de la siguiente manera. Hemos tenido un aumento de la deuda pública en los últimos, de la deuda pública bruta. Podríamos llevarla también al terreno de la deuda pública neta, porque se han usado activos que estaban acumulados, y hoy otro llamado que hemos hecho es a la necesidad de reconstruir activos para una eventual crisis. Pero hemos tenido un aumento en la deuda muy significativo en los últimos 15 años, en parte por el déficit fiscal, en parte por la necesidad de otros requerimientos de capital que se han utilizado para diversos efectos, capitalización de empresas públicas, atención, digamos, en situaciones de crisis para dar garantías o comprometer recursos en términos de gestión de por ejemplo, de deudas u otros elementos. Y por lo tanto la situación es estructural, no es cíclica. Esto no se va a arreglar necesariamente con un aumento transitorio en el precio del cobre o en el litio, cosa que por definición además serían transitorios. Transitorios, claro. Entonces se requiere un consenso político amplio, que los liderazgos actuales, puedan comprometer un acuerdo de mayores recursos permanentes y que le permita, a cualquier signo político en el futuro manejarse con mayores holguras ante o situaciones externas adversas o aumentos de gasto. Por ejemplo, podrían venir aumentos de gasto relacionados con salud, o podrían venir, o podrían venir aumentos de gastos con otras demandas sociales que se han planteado. De modo que lo que llamamos la atención es que hoy Chile no solo tiene una regla de balance estructural, eso te iba a preguntar, Aldo, déjame ver un segundito ahí. Tú dices, se requiere un gran consenso de todos para estas cosas que son estructurales y no coyunturales. ¿No teníamos acaso ese acuerdo de la época del presidente Lagos, cuando era ministro Nicolás Izaguirre, y quedó establecido como a fuego casi en nuestro escudo nacional el superávit estructural? ¿Eso se ha ido perdiendo, fuerza, ya no se toma en cuenta? Y lo segundo que te quiero preguntar, que estamos en una posición vulnerable. ¿Qué pasaría si Chile requiere, por razones exógenas, internacionales, un shock como el que tuvimos en la pandemia, y hay que paralizar el país y hay que ir en ayudas y eso? Chile, ¿qué tendría que hacer en un caso como ese, si ya no tiene la caja de ahorro que tenía antes? Primero, efectivamente lo que dices es que hubo una etapa, que yo creo que fueron los 90 y los 2000, incluso sin marco legal. Noten lo curioso, no se necesitó de un marco legal, que después vino y que siempre es bienvenido porque debería ayudar, pero sin un marco legal, en los hechos, por los liderazgos políticos, por los consensos transversales, la responsabilidad fiscal nunca estuvo en duda, y Chile mejoró sus calificaciones de riesgo y tuvo bajas tasas de interés y demás. Eso era básicamente para mí consecuencia de la calidad de la política y de la conciencia a nivel político de ese puntal, de ese pilar. Después vino una etapa que empezó en la crisis financiera de 2008-2009, y que por diversos eventos, entre otros suponer que el ciclo de commodities iba a permanecer alto y los shocks que conocemos, se produjo el aumento de deuda, 45 puntos de aumento de deuda como porcentaje del producto en estos últimos 15 años. Pero Aldo, perdón, pero la velocidad de aceleración fue bastante importante, sobre todo a contar de la segunda mitad del gobierno del presidente Piñera, en que básicamente eso tuvo que ver, cuando estamos hablando de gasto, cuando tuvo que ver con los estímulos.
y básicamente IFES y otras cosas, independiente del efecto macro de los retiros. Y muchos economistas, entre los que no estabas tú, pero muchos economistas sostuvieron que Chile tenía rangos absolutos para seguirse endeudando, que inclusive podía superar el número mágico del 45%, y que era una exageración que lo estuviéramos pasando mal cuando teníamos gran capacidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué se da vuelta tan rápido del 2019-2020 al 2024 en que estamos hablando de que estamos en una situación tan delicada? Bueno, primero hubo una etapa de cuentagotas, si quieren llamarle así, y segundo hubo esos shocks de gran magnitud que provocaron aumentos muy, muy significativos. Ahora, ese tipo de eventos que no estaban en el radar pudieron ser absorbidos y manejados relativamente bien, y creo que fueron manejados bien, primero en responder a la crisis, quizás un poco tarde, pero responder al fin con expansión, y segundo, luego quitar todas las medidas transitorias que ha sido parte de lo que se delineó en la administración anterior y que en esta se ejecutó muy bien en el 2022. Pero la deuda ha quedado, la deuda ha aumentado. Hoy la deuda 1/3 es en moneda extranjera, por lo tanto está expuesta a los shocks de alzas de tipo de cambio. Y Chile, en un dato que es objetivo y que no es subjetivo, ha perdido escalones en la calificación de riesgo. Todavía tiene holguras, está a 3 escalones del mínimo del grado inversor. Pero, obviamente, como bien dice Matías, y ahí respondo la segunda parte de su pregunta, eventos de la naturaleza extrema que podríamos tener nos pueden llevar a niveles de deuda sobre el 45% del producto y eventualmente a otra pérdida de alguna nota en términos de calificación crediticia. Y lo otro, en la línea de lo que creo los tres han enfocado, ahora podría ser la primera crisis en los próximos años en donde Chile no tuviera ahorros acumulados como los que generó en la primera década de este siglo, que luego usó en las crisis que enfrentó. Es muy probable que no hagan ahorros acumulados para responder rápido a una crisis que en la medida que pasa el tiempo a nivel global siempre es más probable que ocurra. Estábamos conversando al comienzo del programa de prácticamente que es imposible que se ha vuelto llegar a consenso, bueno, en la gran mayoría de los temas, no en todos, pero en la gran mayoría de los temas, y sobre todo en los temas de largo plazo, salvo seguridad quizás, donde sí se ha logrado avanzar. Estábamos hablando de las reformas políticas. Entonces, cuando uno escucha reformas necesarias en el sentido que tú estás planteando, es como una ilusión, o cómo podría uno de verdad empujar estos temas. Si bien en la Comisión Mixta de Presupuesto, en general, por lo que estuve leyendo, hubo muy buena recepción a lo que ustedes llevaron en el día de ayer, ¿verdad? Yo creo que la responsabilidad fiscal está mucho más internalizada a nivel del sistema político de lo que se cree, y creo que ha habido un cambio en este último tiempo. Y bien mencionas, Consuelo, que la recepción, los mensajes, las señales constructivas fueron transversales en la Comisión de Hacienda. Creo que solo falta liderazgo. Este tipo de medidas, de aumentos en la carga tributaria, de reasignaciones de gastos, de evaluar programas y recortarlos, de ver dónde la rentabilidad social en el gasto público es baja y demás, creo, incluso algunas otras medidas más audaces. Por ejemplo, en nuestro informe estamos planteando que para reconstruir activos líquidos, es decir, activos que puedan ser usados rápidamente ante una crisis, o sea, el colchoncito. Los colchones se podrían vender activos ilíquidos en el Estado, participaciones accionarias en empresas y de otra naturaleza. Habría que explorarlo, lo estamos planteando como una exploración. Pero creo que sea cual sea el signo político de los gobiernos en los próximos, llamémosle, 10 años, este tema, que no era un tema en el pasado, lo va a ser.
Y eso tiene costos, tiene también costos en crecimiento, tiene costos en capacidad de focalizar gasto público, tiene costos en incertidumbre, porque si hay amenazas sistemáticas de aumento en la carga tributaria, eso hoy ya afecta a la inversión. Por lo tanto, me parece que como otros países, y podemos pensar en Nueva Zelanda, Irlanda y otros, han tenido esos acuerdos políticos transversales de manera de llegar, obviamente, a una situación de sostenibilidad mayor. Aldo, pero ¿cómo rompemos este pseudo equilibrio en que uno, es que no es equilibrio, todo esta divergencia total, en el cual uno sostiene que la única forma es subiendo impuestos, que los ricos paguen más, y la otra es diciendo que el Estado gaste menos, o que el Estado gaste, no dicen menos, que gaste más eficientemente. Y entre medio, que hay una gama de grises importante, parece que la clase política no se pone de acuerdo. Oye, y quiero agregar otro, porque la otra, perdona, Aldo, a lo que dice el Nico, porque otros van a decir, bueno, es una estupenda idea, por ejemplo, y quizás la es estar en los sectores productivos, ser socios en el lito, de manera de recaudar directamente, ponte tú. O sea, no solo no vender participación en empresas, sino que aumentarlas para captar ganancias. Rentas. Yo creo que cuando los equipos técnicos se juntan, interactúan de un sector político y de otro, y cuando quitamos, digamos, los eslóganes y titulares que son propios de los ciclos electorales, en el fondo, incluso a nivel del sistema político, hay acuerdos de que esos ajustes o esas necesidades de financiamiento y recursos al final provienen de varias fuentes y no hay una única fuente, o sea que todas son posibles y que todas son viables, y por lo tanto yo creo que ahí es donde en el terreno donde el sistema político tiene que trabajar. Esto va a ser un problema cual sea el sector político que vaya a estar en el gobierno en el futuro. Entonces más vale que se enfrente temprano y en forma eficiente y eficaz, que esperar hacerlo de manera ineficaz, costosa, como otros países lo han tenido que hacer en América Latina. Miren la cantidad de ejemplos que tenemos en América Latina. De manera que es preferible llegar bien preparados a tener que hacer un ajuste de mala calidad en el futuro cuando emerja un evento de naturaleza adversa. Aldo Lema, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros, esta vez en tu rol de comisionado del Consejo Fiscal de consejero del Consejo Fiscal Autónomo, no es comisión, es consejo. Gracias, Aldo, como siempre. Gracias, Aldo, buenos días. Que pasen muy bien. Gracias, buenos días. Chao. Oye, mañana vamos a estar desde NADE, De nada, en vivo y en directo, como decían antes. Exactamente. Que tengan buen día, gracias. Buenos días. Chao, buenos días. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.